Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, y como cada día domingo también tenemos la oportunidad de saludar a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Así que también les bendecimos a cada uno de aquellos y aquellas que nos ven en distintos lugares de nuestro país y también en varios otros países. Así que recibimos nosotros una retroalimentación en nuestro correo y le damos gracias al Señor por este recurso que nos permite utilizar. El día de hoy, hermanos, vamos a concluir con lo que comenzamos el año pasado, en 2014, que prácticamente ocupó toda la agenda de la predicación del año, relacionado con la temática de conocer a Dios. Una, diríamos nosotros, proposición bastante ambiciosa, entendiendo que nuestro Señor es eterno y que nunca, jamás, ni siquiera en la eternidad futura, podremos terminar de conocerle. Sin embargo, era preciso plantearse el desafío de introducirnos todos nosotros como iglesia dentro de un proceso que mejorase sustancialmente nuestra relación con el Señor, justamente a partir de un mejor conocimiento de Él. Ciertamente, cuando nosotros conocemos mejor a Dios por medio de su palabra, experimentamos sin duda alguna sentimientos muy encontrados. Ha sido el caso particular y creo que el de todos ustedes también. En el hecho de que tenemos tenemos conceptos preconcebidos de nuestra realidad como cristianos que al examinar un poco más profundamente la Escritura nos revela que estamos bastante distantes del estándar, a lo menos que la Escritura nos propone. Entonces, es un ejercicio hasta cierto punto agobiante, porque de verdad creo que en la medida que nosotros vamos avanzando y sin tener un espíritu de víctima ni nada por el estilo, y ustedes saben muy bien que no es así, nos vamos dando cuenta de esa falta y de esa deuda permanente que tenemos con el Señor, aún siendo salvos. Una deuda que a veces nos hace pasar y transitar por la mismísima inseguridad de nuestra salvación, pensando justamente que de acuerdo a ese nivel a ese estándar, por así decirlo, ¿no es cierto?, todos nosotros estamos faltos. Sin embargo, la palabra también nos dice que esa tristeza a pesar que nos provoca ese bajón, por así decir, inicial, nos va a la vez dando una visión mucho más profunda de lo que es la gracia de Dios. Y podemos apreciar la gracia de Dios ya no en función de lo que está pasando fuera de nosotros, sino que en primer lugar lo que está pasando dentro de nosotros. Entendiendo el hecho de que somos depositarios de algo que hasta ese entonces no lo dimensionábamos ni tampoco lo dimensionamos en su totalidad, pero ciertamente rascamos, por así decir, una mejor comprensión de la gracia de la que somos objeto. De verdad, como lo dije la semana pasada, creo que todos nosotros de alguna manera, si tenemos un cierto nivel de autocrítica, nos daremos cuenta que a veces somos insoportables a nosotros mismos. Y eso en verdad es una situación que no pasa por el hecho, vuelvo a insistir, de victimizarse o de querer dar una imagen de ningún tipo. Al contrario, yo espero siempre abrir mi corazón delante de ustedes y porque sé que nos sentimos absolutamente identificados y que mi posición como pastor es solamente un acto de la gracia de Dios y una responsabilidad que a medida que conocemos a Dios, mucho más nos comprime y nos compromete, por así decir, con una realidad de la cual no podemos nosotros escapar. Creo que ningún pastor, ningún predicador que realmente quiera hacer la voluntad de Dios sale ileso del estudio de la palabra, de la búsqueda de Dios para alimentar al rebaño de Dios. Entonces, esto es muy importante porque el hecho de que nosotros tengamos distintas funciones dentro de la iglesia no nos exime de nuestra realidad como humanos y de nuestra lucha permanente contra nuestro propio pecado. Aun cuando hemos sido liberados de la ley del pecado,
seguimos siendo pecadores. Entonces, es una realidad a la cual tenemos que enfrentar, confrontar, y para eso tenemos que sujetarnos en la palabra. Entonces, todo ese proceso, recuerden ustedes, lo basamos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que espero que sea un versículo que ya se haya memorizado, ¿no es cierto?, que dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna que empezamos a vivir en este tránsito terrenal, ¿no es cierto?, consiste en el conocimiento cada vez más profundo de la persona de nuestro Dios, de su obra y sobre todo de su deseo y su propósito con nosotros. También dentro de ese contexto, de este macro estudio de Conociendo a Dios, donde pasamos realmente por varias etapas, también llegamos a un punto en que después de realizar un estudio siempre corto, aunque hayamos tomado gran parte del año pasado, pero siempre es falto, tomamos la necesaria posición nosotros ahora como cristianos de examinar nuestra fe. Recuerden ustedes que después tomamos el pasaje de 2 Corintios 13, 1 al 8, con un énfasis en el versículo 5 que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice, ¿no es cierto? Entonces, habla ya de que después de un conocimiento, digamos, de una performance mucho más avanzada respecto a la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros, inevitablemente tiene que venir esa evaluación. Y esa evaluación parte en nuestra propia confrontación con la realidad de Dios versus la nuestra propia. Y objetivamente, o dentro del marco de la objetividad que sea posible, nosotros tenemos que establecer parámetros en los cuales, frutos en los cuales se defina nuestra filiación con Cristo. No solamente una declaración verbal ni una declaración de buenas intenciones, sino que efectivamente una realidad en la cual nosotros primero seamos convencidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros de que somos hijos de Dios pese a la misma circunstancia difícil que podemos estar enfrentando. Pero esa es una convicción que solamente podemos recibir nosotros del Espíritu Santo. Esta evaluación no consiste en que otros, ¿no es cierto?, necesariamente nos digan si somos o no somos cristianos, sino que si realmente dentro de nosotros el Espíritu Santo, a pesar de la condición en que me encuentro, ciertamente me ratifique mi condición de hijo de Dios. Por supuesto que la confirmación de la iglesia y de la asamblea es absolutamente necesaria e importante, pero no es lo primario. El examen al que nos llama la carta de Pablo a los Corintios es un examen personal con la palabra, un examen, una autocrítica a nuestra realidad. Y por supuesto que ninguno de nosotros va a salir 100 puntos bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, hay áreas de nuestra vida que necesitamos seguir permitiendo que el Espíritu Santo trabaje. Entonces, ese ha sido el ejercicio del año 2014, o ese fue el ejercicio del año 2014, que como tal, desde el punto de vista de la entrega de sermones, ¿no es cierto?, estamos de alguna manera poniendo un término a la serie de estudios. Por supuesto que lo vamos a retomar en otra forma a lo largo del año, porque todo gira en torno exactamente a lo mismo, a nuestra relación con Dios, a nuestra obediencia a Él, a su potestad sobre nosotros y a la voluntad de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros y de la iglesia en particular también. Entonces, en cada uno de nosotros en particular y de la iglesia de manera congregacional. Entonces, esto, hermanos, es el deseo de Dios y estoy seguro que es así porque la palabra lo dice y por supuesto también el mío como pastor, de que nosotros nos mantengamos en este proceso de conocer a Dios cada día, nos mantengamos en una autoevaluación, una autocrítica permanente, porque nos es muy fácil en nuestra carnalidad soltar las riendas del proceso. Y un poco en relación a eso tiene que ver lo que quiero compartir hoy día, que es para dar una especie de cierre a todo este proceso,
y que tiene que ver finalmente con nuestra identidad como cristianos. Después de conocer a nuestro Dios, después de examinar nuestra realidad, nosotros tenemos que en definitiva llegar a un punto de conclusión en quiénes somos. No solamente qué somos o qué hacemos, sino que quiénes somos. Esto tiene que ver con nuestro concepto de identidad. No solamente con una filiación. No somos cristianos porque somos filiales o somos fieles a una cierta o determinada religión. Somos cristianos porque ha habido una transformación en nuestra esencia. Ya no somos los mismos, hay una nueva criatura que el Espíritu Santo está creando dentro de nosotros. Y que esa criatura es, ¿no es cierto?, eternamente perteneciente a Dios y eternamente en la gloria de Dios gobernará por la eternidad, ¿no es cierto?, con Dios. Por lo tanto, lo que estamos examinando tiene un carácter absolutamente vital desde el punto de vista de que no podemos nosotros sumergirnos en una temporalidad como la que vivimos, haciendo vista y oídos sordos a nuestra realidad eterna como hijos de Dios. Habiendo conocido a Dios, examinando nuestra fe, entonces la palabra nos dice en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Filipenses 3, 12 al 14. A veces los subtítulos, de hecho los subtítulos no son bíblicos, es una forma para estudiar la palabra, pero dice ahí prosigo al blanco. Todo el capítulo 3 hace alusión justamente a un proceso de continuidad en cuanto a mi relación con Dios. El apóstol Pablo da a entender varias cosas, ¿no es cierto? Y coloca en una, por así decir, en una balanza todo lo que él era versus lo que en Cristo es y la capacidad de renunciar a todo aquello que de alguna manera lo ataba al prestigio que tenía como un hombre del mundo, ¿no es cierto? Y todo eso, por supuesto, lo considera basura o estiércol, que es en el idioma original, versus lo que él ha logrado o lo que Cristo ha hecho en él, mejor dicho. Y entonces en ese contexto, él dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. Eso nos habla ciertamente de una condición inconclusa, de una situación inconclusa, no que lo haya alcanzado, pero no se queda ahí, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esa es la palabra clave para nosotros también, prosigo. Es cierto que bajo nuestro concepto, muchas veces cuando algo no nos resulta, cuando algo acá, cuando algo allá, tendemos nosotros de alguna manera a abortar y abandonar lo que estamos haciendo y buscar nuevas alternativas que nos produzcan un nivel de satisfacción o alcanzar, entre comillas, las metas propuestas. Sin embargo, aquí es prosigo. ¿Hemos pecado durante el 2014 y lo que llevamos de 2015? Seguro que sí. Por lo tanto, hay cosas que el Espíritu Santo tiene que aún seguir trabajando hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Y el apóstol Pablo dice, yo prosigo. Un hijo de Dios prosigue. Un hijo de Dios no se rinde. Un hijo de Dios no cambia, ¿no es cierto?, su concepción de la vida porque las cosas no han salido como él o ella esperaba que fuesen, sino que efectivamente prosigue. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de algo que es muy importante, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y que es algo que se nos olvida muchas veces. Nosotros muchas veces queremos tomar decisiones, y la gran mayoría de las veces tomamos decisiones absolutamente independientes de quién o a quién pertenecemos, que es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una extensión hacia adelante, ¿no es cierto? Siempre el Señor por delante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estas palabras para mí, por lo menos, son sumamente alentadoras por el hecho de que nosotros escuchamos a quien después de nuestro Señor Jesucristo y a muchos kilómetros de distancia, pero después del Señor Jesucristo en lo personal, es el personaje más relevante del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Este hombre, él dice que no lo ha alcanzado, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso trae aliento a mi vida, no conformismo, sino que aliento justamente para lo anterior, prosigo.
Pero una cosa hago, ahí está, quiero hacer eso, ¿no es cierto? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, éxitos o fracasos, ¿no es cierto? Nosotros no vivimos ni de los laureles ni de las espinas, vivimos justamente de lo que tenemos que ir haciendo hacia adelante. Por supuesto que vamos adquiriendo una enseñanza en todo el proceso, pero no estamos pegados en, oye, pucha, que era encachado eso, oye, y todas estas cosas que dicen, hoy todo el tiempo pasado fue mejor, no, todos los tiempos han sido malos o igual. El único tiempo bueno es cuando tú conociste al Señor. Todo lo anterior es malo, aunque eras joven, aunque te decían el Charles Atlas, bueno, los cabros no saben quién es Charles Atlas, el Rambo de la antena y todas estas cosas así. No. Todo eso era pecado y iba a ir rumbo al infierno. Tu único tiempo bueno empezó en el momento en que Dios se compadeció de ti y te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable. Entonces, prosigo, ¿no es cierto? Y una cosa, olvidando, dice el versículo 13, lo que está atrás, ciertamente lo que queda atrás, olvidando, vale decir que nosotros tenemos que tener siempre una postura hacia adelante y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y vuelve a insistir, ¿no es cierto? El versículo 14, prosigo, es decir, sigo avanzando a la meta. ¿Cuál es la meta? Nuestra meta es justamente alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, desde el punto de vista de que Él es el primogénito de la nueva creación, ¿no es cierto? Un día nosotros estaremos en la misma condición de un cuerpo glorificado con Él, ¿no es cierto? Y en ese momento entonces habremos llegado a la meta, ¿no es cierto? No al final del camino, porque ahí comenzará la eternidad futura, pero esa es la meta que hoy tenemos por delante. La meta que hoy tenemos por delante es justamente ser transformados por medio de la resurrección, del cuerpo glorificado y de la vida nueva, donde ya el pecado no va a tener ninguna injerencia en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estaremos en este cuerpo de carne. Entonces, prosigo a la meta. Esa es tu meta en la vida. Tu meta en la vida no es formar una familia. Tu meta en la vida no es hacer plata. Tu meta en la vida no es, en fin, todos esos objetivos que por supuesto que son objetivos naturales y normales a cualquier ser humano, incluido nosotros los cristianos, menos el hacer plata, salvo que el Señor te dé y se va a notar, así como te entra, como sale hacia las cosas de Dios. Porque cuando entra y no sale nada, pasa a ser una maldición. Entonces, prosigo a la meta. La meta nuestra es el cuerpo glorificado. La meta nuestra es el rapto o la resurrección. Un paréntesis. Fíjense que hoy día el mundo secular, Hollywood, está tomando en cuenta el rapto, aunque sea para una película, con actores connotados y todo, y la iglesia ya no cree en el rapto. Qué increíble. Exactamente en la misma condición de los burladores de Segunda de Pedro, que dicen, ¿no es cierto?, que empezarán a decir la iglesia, porque el mundo no tiene idea de estas cosas. Las piedras están hablando al día de hoy. Los burladores, ¿qué pasó? Han pasado 2000 años, mira, igual estamos, no ha cambiado nada. Y empieza entonces el proceso a inventar cosas que la Biblia nunca ha dicho, porque en definitiva nosotros entendemos el proceso de Dios y eso hace que sea más inminente ese momento, hermano, porque es cuando menos la iglesia lo está esperando, cuando menos la iglesia lo está esperando. Entonces, habla de ese proceso, ya sea a través de eso o si el Señor te llama a su presencia antes de ese evento, pero nuestra meta es justamente el llamamiento a salir de nuestra condición y recibir ese cuerpo glorificado en la resurrección, ya sea vía rapto o ya sea vía morir en este tiempo. Entonces, prosigo a la meta. Ahí está entonces lo que nosotros tenemos que hacer, tomando todo lo que vamos aprendiendo día a día, todo lo que hemos aprendido durante el año, todo lo que nos hemos entrenado durante el año, tiene que ir en función justamente de todo este quehacer que viene en relación a seguir extendiéndome hacia adelante en función de la meta del supremo llamamiento que tengo. Y para eso, entonces, como una forma de hacer un cierre en cuanto al aprendizaje de conocer a Dios y examinar nuestra fe, está el hecho de que tú y yo tenemos que llegar a una conclusión que la misma Biblia nos la entrega y que la decisión, ¿no es cierto?, de estudiarla va a cambiar completamente nuestra
visión referente a nuestra relación con Dios. Una de las palabras que más se usa en nuestro tiempo en relación al ámbito de la iglesia, y cuando digo iglesia me estoy refiriendo, ustedes ya saben, a todo lo que es el mundo cristiano, es la palabra compromiso, ¿no es cierto? Y muchas veces los pastores estamos llamando al compromiso y queremos que la gente se comprometa. Comprométete con un ministerio, comprométete con venir, comprométete con dar, comprométete con servir, comprométete. Y es una palabra que yo la estudié y aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Una sola vez en el Nuevo Testamento. Y aparece no en una situación feliz, en una situación terrible. Aparece en Lucas, quiero que me acompañen, a Lucas 22, versículo 1 al 6. Lucas 22, 1 al 6. Y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El concepto de compromiso no es lo que un cristiano adquiere con el Señor, porque compromiso, por definición, es un trato donde yo decido, entre comillas, ¿no es cierto?, qué hago en función de qué recibo. ¿Se entiende? Eso es un compromiso. Un compromiso me deja a mí siempre en control de lo que quiero hacer. Un compromiso se puede romper, ¿no es cierto? Un compromiso se puede dejar. Un compromiso se puede retomar. Siempre es un trato entre dos o más partes. Y eso, hermanos, junto con el hecho de que el Nuevo Testamento, en la traducción al español, cambió la palabra esclavo por siervo, ha sido una de las principales razones por las cuales la iglesia enseñamos tan mal la relación entre Cristo y nosotros. Porque la palabra siervo, que aparece 150 veces en el Nuevo Testamento, es la palabra doulos, que significa esclavo. Y se usa indistintamente y exactamente la misma palabra, tanto para el esclavo literal desde el punto de vista de aquel que servía, ¿no es cierto?, en una casa, ¿ya? Y cuya característica era que no se pertenecía a sí mismo, sino que era comprado. Un siervo era contratado. Esas distinciones sociales existían claramente en el tiempo de Jesús. Un siervo era, ¿se recuerdan ustedes la parábola? Va a la plaza y trae siervos para trabajar en el campo, los contrata, ¿no es cierto? Pero un esclavo no se contrata, un esclavo se compra. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo tiene una sola misión en su vida, hacer lo que su amo le dice. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros, ¿y por qué no aparece la palabra compromiso? Porque un esclavo rinde su voluntad. Nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos ante nuestro amo. Rendirse significa algo incondicional. Rendirse significa solamente estar al arbitrio de aquel a quien nos rendimos. Solamente al arbitrio de quien nos rendimos. Cuando nosotros entendemos ese concepto,
en alguna manera, tiene que cambiar nuestra relación con Dios. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos comprometido a algo? En la iglesia, con Dios, en nuestro tiempo personal. Yo, Señor, me comprometo a este. ¿Y cuántos de nosotros dejamos eso? Es porque tenemos en nuestra mente la concepción de lo que es realmente un compromiso. Oye, yo me comprometo a venir todos los días. Y después podemos llamar, ¿sabes qué? En realidad, escucha, no voy a poder. Y eso mismo lo extrapolamos a nuestra relación con Dios. Señor, mira, en realidad yo te había dicho sí que iba a orar todos los días, pero en realidad no puedo. En realidad no puedo. O sabes qué, por último no quiero. Ya no quiero, ya no me atrae, ya no me gusta. Y eso, hermanos, es algo que ha provocado un inmenso daño en toda la cultura de iglesia que existe hoy día, la cultura tipo menú. ¿No es cierto? Te pasan una carta y dicen, esto me gustaría hacer, yo quiero hacer esto. Y los pastores caemos en eso también y le decimos, señor esclavo, ¿qué es lo que le gustaría hacer a usted? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué se propone? ¿Cuáles son sus áreas? Por eso que en esta iglesia no enseñamos los dones espirituales. No porque no sean bíblicos, sino porque pasarle una ametralladora a gente orgullosa y amadora de nosotros mismos como nosotros, es cuando se empiezan a crear el don espiritual. Dios te lo va a revelar a ti en su relación personal contigo. Nunca he escuchado a alguien que pelee por el don de dar. Llevo 25 años como cristiano y nunca he escuchado a alguien, ¿no es cierto?, que lo único que quiere es ejercer su don de dar. Y está ahí en el listado también. Todo está, que la lengua, que la cuestión, que esto, que las manos, que... Le encanta eso, ¿por qué? Porque somos carnales. ¿Y por qué somos carnales? Porque no tenemos una relación con Dios como debe ser. Por eso estudiamos la soberanía de Dios. ¿Quién es Dios el año pasado? Porque muchos de nosotros no sabíamos quién era Dios. Y más que cualquier otra cosa, tú tienes que preocuparte de decir, sí, Señor, sí amo, sí amo, sí amo. Y el amo de repente en una de esas te va a decir, oye, esto quiero que hagas tú de manera particular. Y no vas a necesitar ni cuestionario de dones, ni que otro diga, ay, tú habláis bien, así que tú tenés que hacer esto. A veces la gente dice, oye, tú sabes que te sale súper fluido todo. Pero te digo una cuestión, yo, por ejemplo, en otra conversación se me traba la lengua. A veces me cuesta ordenar las ideas. ¿Por qué? Porque Dios solamente da un cierto grado de fluidez para lo que Él quiere, el resto no. El resto no. Entonces esa soberanía de Dios, entenderla en el proceso de transformación en nosotros, es fundamental, porque somos esclavos de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. El único don que todos tenemos es el don de la vista. Todos nos creemos más de lo que somos. Y entonces aquí me van a empezar a mirar con cara fea, porque yo tengo el don de... No sé. Lo que necesitamos hoy día no es gente con dones, necesitamos gente que sea esclava de Jesucristo y que Dios las use como a Él le guste. De limpiar una taza de baño, ¿no es cierto?, hasta enseñar niños, predicar, lo que sea. Primera de Corintios 6, 20. Perdón, 6, 23. 7, 23, perdón. Eso es, 7, 23. Mira a los esclavos como saltan al trío, imagínate. Cero sumisión, cero piedad, cero todo. Esa es la realidad. Si uno es pastor hasta que todas las cosas van bien, pues después, ¿qué te metí en mi vida? Hermano, yo creo que esa situación en la que tú estás no te conviene porque... 7:23. Por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. Somos esclavos. Éramos esclavos del pecado.
fuimos comprados. Dios es un amo totalmente distinto a Satanás, por supuesto. Pero nuestra condición de posesión no ha cambiado desde el punto de vista que somos propiedad de Dios. Que Dios, en su infinita misericordia, nos haga de esclavo, nos pase a hijos, nos pase después a heredero y todo eso, por supuesto que es así. Y Él hace por nosotros todo en función de su gloria. Pero nuestra condición base es esclavo. Servimos a nuestro amo. Jesús es mi amo. No se escucha mucho de eso. Jesús es mi amigo, Jesús es mi partner, Jesús es todo en mi vida, Jesús es todas las cosas. Pero Jesús es mi amo. Es algo que nos molesta porque esa situación de esclavo y amo, y sobre todo en la época en que se predicaba esto, en el contexto directo del Nuevo Testamento, en donde existía la esclavitud literal, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del esclavo, el llamar a alguien que odiaba la esclavitud a hacerse esclavo de un judío, un rabino judío crucificado y que dicen que resucitó. Por eso es que la palabra cristiano, que se acuñó unos 10 o 12 años después de la ascensión de Jesucristo, se inició como un concepto peyorativo, como algo peyorativo, como una burla. Los cristianos significaba que era, imagínate, los seguidores de un hombre crucificado. De un hombre crucificado. Entonces, fuimos comprados por precio. Nuestra condición es una condición de esclavo. No vamos a ver fruto en nuestra vida si nosotros no entendemos esta condición. Por supuesto que vamos a luchar contra esto. Claro que sí, el apóstol Pablo luchó y por eso dice, él me extiendo cada vez hacia adelante y sigo para adelante. Pero tu concepción, mi concepción de relación con Dios tiene que cambiar. Tiene que cambiar para que podamos realmente conocer la voluntad de Dios y saber que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de nuestro amo. Muchos dicen, no, mira, es que en realidad lo que quiere decir con amo es esto. No, amo, esclavo es esclavo. Si hay un amo, hay un esclavo. Si hay un esclavo, hay un amo. Esa es la verdadera y única relación con la cual nosotros tenemos que comenzar. Porque todos nosotros somos rebeldes, hacemos lo que queremos, tomamos los compromisos que queremos. Mira, yo en realidad me puedo comprometer el puro miércoles y algunos lunes, me puedo comprometer algunos jueves, algunos domingos me puedo comprometer, me comprometo, mira, me comprometo. Lo digo para mi propia vida, primeramente. Si el evangelio no se hace realidad en nosotros, entonces no tiene ninguna utilidad. Porque la realidad nuestra es esa, porque no tenemos una concepción de que Dios es nuestro amo. Y por su bondad no hemos sido consumidos, pero todos nosotros carecemos de esa relación con Dios, cual más, cual menos. Por eso es que nuestro cristianismo es tan mediocre, es tan sujeto a lo externo y no a lo interno, porque nosotros somos felices con las cosas que nos hacen felices. Un esclavo de Cristo es alguien que es feliz cuando Dios recibe toda la gloria, aunque eso no significa a nosotros recibir piedra. Pero si Él es glorificado, esa es nuestra fuente de alegría. ¿Te das cuenta que es mucho más elevado y complejo de lo que nosotros pensamos en nuestra relación con Dios? Por eso que el cristianismo aguachento hoy día, que se predica y que se practica en muchos lugares donde el centro de atención eres tú, ven, te esperamos porque tú eres especial. ¿Cómo que soy especial? La invitación es ven a hacerte un esclavo de Cristo. Ven a ser un esclavo de Cristo. El mismo Señor Jesucristo en Lucas, capítulo 14. Quiera Dios que no me haya equivocado. 14. Sí, es 14, 25.
Lucas 14:25. Estas son palabras de Jesús. Como dice mi hermano Sergio, para ti y para mí. Para todos nosotros. Nadie queda excluido. Esto no es una cosa que yo tiro para allá, es una cosa que viene todos nosotros. Pero es palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te llamas tú cristiano? ¿Te llamas cristiana? Mira lo que dice nuestro amo. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, vengan a mí, os amo, os adoro. ¿Qué es lo que quieren que haga? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son tus sueños? Ven para acá, tráeme tus sueños, yo quiero cumplir tus sueños. ¿Han escuchado esas cosas? El Señor esta noche quiere cumplir tus sueños. Él está tan interesado en ti. Él quiere que tú prosperes de tal manera. Él quiere hacer de ti un hombre de Dios, un hombre, una mujer, que seas un impacto en nuestra sociedad. ¿Cuáles son tus sueños? Sueña con el Señor, sueña en grande. Y todo, ¡oh! Y la carne se revuelve y eso quiero yo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, puede ser no, esto es terrible. No puede ser discípulo. Por eso es que la salvación es sobrenatural, por eso es que tú no eliges ser salvo, porque tú nunca elegirías esto de manera natural. Tú nunca elegirías esto de manera natural. Y el que no lleva su cruz, que no es cargar con tus problemas, ni con tu enfermedad, ni con tu suegra, no. La palabra cruz era sinónimo de muerte. Sinónimo de muerte. El que asumía seguir a Cristo, asumía que estaba muerto. No que iba a cargar con su... Oh, aquí está mi cruz, pues, Señor. No, no es eso. El que decía realmente seguir a Jesucristo, asumía que estaba muerto. Ya estaba muerto. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No existe un término medio. Entonces, obviamente que Dios no nos ha pedido nada de esto, pero tú tienes que estar y yo dispuesto a hacer. Dispuesto a hacer. Porque Él es mi amo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Por eso es que muchos de los que estaban ahí después se viraron. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la actitud que demanda nuestro amo. Va a pedir todo de ti, no sé qué va a pedir de ti y de mí, pero yo tengo que estar dispuesto a dar todo. Y eso, hermanos, es justamente la razón por la cual cada día tenemos que buscar a Dios, porque cada día nos levantamos queriendo desobedecer esto. Por eso es que hoy día el cristianismo es una cosa tan híbrida, tan terrible, ¿no es cierto?, de no poder distinguir un cristiano de quien no lo es. ¿De quién no lo es? Hay una lectura, hay un libro que es La historia de la iglesia, escrito por Eusebio, el historiador del siglo III, quien es el personaje más relevante en cuanto a la historiografía de la iglesia post-testamentaria, discípulo de los discípulos. Y él es un tratado gigantesco, pero tiene una sección que es la martiriología o el estudio de la vida de los mártires, y nombra muchos mártires. Esto es solamente para entender cómo era el concepto de cristiano de quienes se llamaban cristianos cuando la iglesia comenzó.
¿Y qué es lo que se ha llegado a transformar el día de hoy? Un plus dentro de todo lo que somos, pero no nuestra identidad. Dice en una de las... Un joven llamado... resumir un poco. Es S-A-N-C-T-U, Sanctus. Fue tomado prisionero y se le comenzó a torturar para que pudiera delatar dónde se encontraban el resto de sus hermanos. Durante 5 horas fue torturado, fue sentado en una silla ardiendo, fue flagelado, una serie de cosas, y la única respuesta que él daba es: soy cristiano, soy cristiano. Durante toda la noche y la madrugada, lo único que repetía ya con un soplo de voz es: soy cristiano. Para Sanctus, toda la identidad, incluido su nombre, ciudadanía, estatus social, se encontraba en Jesucristo. Por ello no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano, y esa designación definía todo lo que él era, todo lo que él hacía, todo lo que él, o por lo que él vivía. Y así sigue una lista gigantesca. Probablemente nosotros nunca vamos a estar en esa condición, pero llegó a hacerse esto tan patente, tan regular, tan constante, que se identificó a los cristianos claramente versus el resto de la sociedad. Realmente se logró hacer una separación de quienes eran cristianos. Se les persiguió, todo, y nunca se pudo terminar con el cristianismo. Al contrario, se multiplicaba. Entonces, era clarísimo la posición. Y cuando alguien se definía o se declaraba cristiano en aquella época, entonces definía todo su ser, todo lo que era, todo lo que hacía. Hoy día eso es lo que nosotros no tenemos, hermano. No creo que alguna vez esté en la posición de Sanctus, pero sí creo que nosotros tenemos la necesidad de tomar un ejemplo tan extremo, que no fue un ejemplo aislado, fueron miles de miles como él, hombres, mujeres y niños, que pasaron por esta cosa espantosa. Entonces nosotros tenemos que tener más respeto por nuestro amo cuando nos decimos cristianos. No, yo soy cristiano y publico cualquier estupidez en Facebook. No, yo soy cristiano y ando diciendo cualquier cosa. No, tú estás ofendiendo el nombre de Jesús. Yo estoy ofendiendo el nombre de Jesús. Y además, la memoria de estos miles de hermanos, hermanas que murieron dando un testimonio de su condición. Es irrisorio escuchar hoy día a quienes muchas veces se llaman cristianos y viven vidas paganas, con valores paganos, y se llaman cristianos o cristianas. Entonces, hay una involución en el concepto. Y eso, hermanos, es lo que yo deseo en mi vida, rescatar, reflotar y abrazar. Y espero que sea también el sentir de nosotros. Esto por supuesto no va a generar ni popularidad, ni quizás aumento de esto, de acá. No, al contrario. Pero que los que estamos aquí bajo este mismo techo y que decimos pertenecer a esta iglesia, tenemos que tomar una decisión y que tú sepas claramente hacia dónde va enfocado y cuál es el rumbo que como iglesia hemos tomado, de seguir a Jesús como nuestro amo, de aprender a hacer de Jesús nuestro Señor, nuestro amo, de aprender a tener la actitud correcta como esclavo. Todo va a ir en esa dirección. Todo va a ir en esa dirección. Porque esa es la dirección que va a garantizar que somos hijos de Dios. ¿Nos va a traer dificultades con el entorno? Seguro que sí.
¿Va a traer dificultades con tu familia? Tenlo por seguro. ¿Va a traer dificultades en tu trabajo? También. Pero tenemos que empezar a confiar en Dios. Tener que confiar en Dios. Y tú y yo tenemos que hacer una evaluación de lo corrupta que ha sido nuestra vida, de los pensamientos y las acciones que muchas veces ejecutamos, y hacer un correcto resumen y una autocrítica de nuestra existencia. ¿Sabes por qué? Porque yo espero que si el Señor viene en este momento, este lugar quede vacío. Que todos nos aseguremos de que somos hijos de Dios, pero antes que eso somos esclavos de Cristo. Antes de asumir el título de hijo, asume el título de esclavo, para que seas un hijo y sea Dios quien diga: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero no blasfememos el nombre de Jesucristo. Yo estoy cansado de eso, hermano. Les digo la verdad, yo estoy cansado y a veces me he enrabiado, porque no, el problema no está fuera de la iglesia, el problema está dentro de las iglesias. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos la semana pasada de 2 de Timoteo? Amadores de sí mismos, todo eso está en el contexto de gente de iglesia. Porque dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Se está refiriendo a gente que dice ser cristiano, pero tiene una vida totalmente trastocada, visible, oculta, como sea, pero no podemos ocultar nuestra basura delante de Dios en la intimidad. Tenemos que dejar de hacernos los choros con el Señor. Por eso se recuerdan siempre, yo no soporto a la gente que me dice: yo estoy enojada con Dios. Te juro que me hace pecar. Porque que se llama cristiano, porque el mundo puede decir cualquier cosa, pero alguien que sea, que pertenezca y diga: no, yo estoy enojado con Dios, o me reconcilié con Dios, como hiciste las paces con Dios, ¿qué te creís que eres? Por favor. ¿Qué imagen tenemos de nuestra relación con Dios? Entonces van a salir todos los... oye, no, pero es que Dios es amor y Dios te ama y tú tienes que saber que Él te ama y te recibe. Sí, sé, pero si el problema no es de Dios, el problema es mío, que yo no sé y no reconozco que soy un esclavo, que mi amo me ama. Y si mi amo me ama, ¿cuánto más tengo que ser fiel a Él? Si fui fiel a un amo como Satanás durante 20 y tantos años, que lo único que quería era llevarme al infierno y al lago de fuego, ¿cómo no voy a ser fiel con mi amo que me lleva al cielo, me da vida eterna, cuerpo glorificado y me libra del infierno? El problema no es de Dios, el problema es tuyo y mío, que somos unos rebeldes de miércoles, que hacemos lo que queremos, que nos comprometemos con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Mira, yo este año no voy a tomar ningún compromiso con la iglesia. ¿Qué es eso? O sea, no puedo contar contigo. Yo este año no, mira, este año voy a descansar, este año no voy a hacer esto, este año no voy a hacer esto, no sé. No hay tantas cosas que hacer, pero disposición por último. Oye, no creo que te aumente la hernia lumbar si venía a hacer aseo una vez al mes. No creo que tu agenda, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo demostramos? Sirviéndolo entre nosotros mismos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios que no ve? Y todo esto que nos enseña la palabra, porque la iglesia es la maravilla de juntar a gente tan distinta y heterogénea bajo el amor de Dios. El problema no es de Dios que nos ama a nosotros, el problema de nosotros es que no amamos a Dios como debiéramos amarnos. Y tú no me vengas a decir: mira, yo amo al Señor y oye, oro y toda la mañana escucho alabanza y esto, y participo en los concursos de la Radio Armonía y esto y acá y todo el día conectado con el Señor. No, eso no es lo que dice el Señor. Eso no es amar a Dios. Eso es estar emocionado con Dios, pero amar a Dios es cuando te da toda la indiada, la rabia, ya no querés venir, no querés dar, no querés hacer esto y te sentás en la cuestión. Ahí es cuando vienes si realmente amas a Dios. ¿Cuántas personas? Yo les dije la semana pasada, y con esto ya voy terminando, porque yo no llamo muchas veces a personas, porque yo sé que están enrabiados. Conmigo, con las cosas, con esto, que lo cambiaron de aquí, lo sacaron para allá. Yo no llamo a esas personas.
Porque sé que estoy tan enrabiado. ¿Qué es lo que quiere que? Oye, pucha, disculpa, lo que pasa es que, mira, no te quise pasar a llevar. ¿Quién te dijo? ¿Por qué tengo que? ¿Qué es eso? ¿Herí tu orgullo? Otros que se sorprenden aparecen después de 25 años, 25 meses, no vamos a estar exagerados. Dicen, oye, me sacaron del ministerio. Me sacaron del ministerio. ¿Cómo te llamas vos? Mira, antes de averiguar si te estáis todavía en el ministerio, averigua si estás inscrito en el libro de la vida. Eso sí que es grave. Entonces yo estoy cansado de esas actitudes en general, no solo aquí gracias a Dios existe todo, pero en general de la iglesia tú escuchas las cosas y a veces por eso es que yo, ¿verdad? Prefiero las radios mundanas porque por último sé que va a tocar algún tipo de música, una cosa así, después algo, política, un comentario, algo, pero a veces me satura la radio cristiana, donde de repente hay un espacio donde 3 horas llaman personas que lo único que hacen es vomitar, 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 vomitar. Y eso yo no lo he fomentado aquí en la iglesia, por eso para algunos esto resulta frío, medio duro, que no se preocupan de mí, que no me llaman, que estoy enfermo 3 meses y no me llamaron. Avisa, pues. Avisa. Si cada vez me está fallando más la memoria, pues, oye, ¿qué será este hermano? Ya cuando ya pasáis del puesto 25 para atrás, olvídate. Hasta el puesto 25 me acuerdo. De ahí para allá tienen que avisarme. Y yo no tengo ningún problema, por supuesto. Pero no juguemos a esto de que yo soy el gerente y que esta cosa acá y acá. Tú eres un esclavo de Cristo. Tú y yo somos esclavos de Cristo. No hay nada más que... No, somos esclavos de Cristo. Que nuestro amo diga y nosotros hacemos. Tú puedes tener problemas conmigo, pero yo soy muy esclavo y tan esclavo como tú. Y estamos bajo el mismo amo. Y tenemos que eso, hermanos, incorporarlo de una buena vez. De una buena vez. Esa es la relación real que tenemos con Dios. Conocer a Dios, examinar nuestra fe y saber si somos o no esclavos de Cristo. ¿Que vamos a tratar de volver a ser gerentes? Claro que sí, pero entonces, como el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? Cada día muero a eso, a ese egocentrismo, a ese deseo de tomar yo las riendas de, y no Dios. Y vamos a ser libres, porque dice el Señor que Él nos ha libertado de la ley del pecado y nos ha trasladado a la ley de la justicia. Y somos felices sirviendo a nuestro amo. Cuando dice, bien, buen siervo, fiel, la palabra ahí es dulos, es bien, esclavo, fiel. Eso no existía. Jesús es el único amo que nos dice bien, bien hecho, esclavo. Pero somos esclavos. Él es el amo. Quiero terminar con... A ver. Mira, yo me comprometo. Me rindo. Ríndete. Tengo que rendirme. Capítulo 6 de Primera de Corintios, ahora sí, el versículo 20. 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Esta es una pregunta casi sarcástica que hace el apóstol Pablo a esta iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Y que no sois vuestros? Tú, yo, si soy cristiano, no me pertenezco. No me pertenezco, no es tu vida, es su vida. Lo que vivo yo, ya lo vivo, no vivo yo, sino
en aquel que me compró y murió por mí. Porque, y vuelvo a reiterar la misma idea del capítulo 7, porque habéis sido comprados por precio, el precio más costoso. La fortuna más grande no tiene parangón ni comparación con la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que costó nuestra redención. Porque habéis sido comprados por precio. Como consecuencia, entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Hermano, yo le ruego al Señor para mi vida, realmente, que entienda esto cada día y cuantas veces sea necesario en el día que Dios me da. Porque nuestra tendencia natural es a olvidar esto y a tomar la relación liviana del mundo, y entre comillas el mundo cristiano, ¿no es cierto?, donde todo gira en torno al cristiano. Y no, todo tiene que girar en torno a Cristo. Los esclavos haciendo feliz al amo. Eso es, en eso consiste el cristianismo. No es que Cristo haga lo que quiera contigo, haga lo que tú quieres que haga. No. Tú tienes que agradar a tu amo. Esa es tu misión en la vida. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál será mi propósito en la vida? Agradar a tu amo. Si eres cristiano, hacer todo lo que tu amo te dice. Y por eso todos los días tienes que estudiar su palabra. Glorificar a Dios, dice, en todo lo que haga. Si Él te dio la oportunidad de estudiar, si Él te dio la oportunidad de trabajar, de tener una familia, de estar solo, de lo que sea, en la condición que estés, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, en esa condición yo tengo que glorificar a Dios. Por eso es que invertimos más de un año en los atributos de Dios, en conocer a Dios, y espero realmente que nosotros le hayamos conocido un poco mejor y le sigamos conociendo para poder realmente ser esclavos de Jesucristo. El apóstol Pablo, todos los apóstoles escribían en sus cartas, a diferencia de todos estos bananeros, ¿no es cierto?, apóstatas, que ya no hayan qué subtítulo colocarse, o título, apóstol, profeta y todo. ¿Qué escribían los verdaderos hombres de Dios? Pablo, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Entonces, esa es una palabra olvidada, ¿no es cierto?, y desconocida por la iglesia. Los responsables de enseñarlo la olvidaron porque están generando y creando, ¿no es cierto?, verdaderos monstruos en sus congregaciones. No siervos, no ovejas, no esclavos. Están empoderando al cristiano. En vez de despojarlo, lo están empoderando. Pero no de la condición como hijo de Dios siquiera, sino con cosas mundanas, carnales, y que en definitiva no agradan a nuestro amo. Nuestro tránsito terrenal, hermanos míos, hermanas mías, es limitado. Así que empecemos desde ya a asumir esta condición con una sonrisa en la cara, porque hemos sido rescatados de las tinieblas, y mientras más conozcamos a nuestro amo, que nos dice, bien hecho esclavo, pasa al gozo de tu Señor. Esclavo fiel, pero esclavo, no compañero, colega, coterráneo, partner, y todas esas cosas que no se aplican al Señor. No se aplican al Señor. Quizás cuando aprendamos bien a ser esclavos de Él, quizás pudiéramos comenzar a entender un poco mejor las otras condiciones. Pero por hipertrofiar la enseñanza de que eres hijo del rey, pero ¿cómo estás enfermo si tú eres hijo del rey? Sánate, hombre. Señor, sáname. No tienes fe. Pasa para cada 10 lucas. A ver, muy poco, 20, 30, 40, 50. Trae tu auto. Hay pecado en tu vida. No, Dios me quiere enfermo. Y quiere que lo glorifique así. Señor, soy tu siervo, tu esclavo. Tú sabes que esta cuestión no me gusta. ¿Quieres sanarme? Ya, no quieres sanarme. Entonces tengo que glorificarte enfermo.
Entonces le quita todo ese glamour y todo el halo de aprovechamiento en que caen todos los babosos, ¿no es cierto?, que pierden toda su plata y su tiempo en esto. Por eso, porque están donde quieren estar. Y no son pobrecitos, porque quieren estar ahí. Quieren escuchar eso y quieren eso. Entonces, nos ponemos de pie para orar.